Bien, vamos a hablar entonces de los principios del coaching educativo. Entonces, la primera actividad, ¿cierto? Trabajamos los fundamentos del coaching como tal, qué era el coaching, cómo nacía el coaching como tal en general, ¿cierto? Cuáles eran los diferentes tipos de coaching que existía. Y ya en esta unidad, pues ya vamos a centrar en lo que es el coaching educativo como tal. Entonces, de acuerdo a unos referentes, especialmente en BU, señala que la fundamentación del coaching educativo en tres aspectos: los objetivos, que hacen referencia a la situación o meta deseada; las creencias, que hacen mención a todos aquellos constructos mentales que sirven de guía a nuestro modo de vida, ¿cierto? Todo eso que creemos en nuestra mente; y los valores, que son aquellos elementos que definen a cada sujeto y que están, pues, obviamente también de forma inherente y son subjetivos también. Entonces, el coaching educativo se basa en la paciencia, en la identificación de los ritmos y estilos de aprendizaje, y su objetivo es que el estudiante logre la meta, ¿cierto? Sea el estudiante el que logre la meta, y el docente pues debe ser consciente que el estudiante requiere apoyo y acompañamiento, pero también hay que establecer unos límites para ello. O sea, el coaching educativo o el docente no va a ser el que va a estar detrás del estudiante decidiéndole que haga las cosas, sino que también debe establecer ciertos límites hasta dónde va a llegar ese coach con el estudiante. Y pues obviamente depende mucho el ejercicio de coaching de acuerdo a la disposición y actitud y estado del ánimo del docente, ¿cierto? También va a influir en el estudiante para que logre alcanzar los objetivos propuestos. Es decir, una actitud contraria, negativa pues del docente al estudiante, pues podría afectarlo, conduciendo pues obviamente a procesos de frustración. Entonces aquí es importantísimo el papel del docente con su disposición y estado de ánimo y pues obviamente la actitud hacia el estudiante o hacia el grupo que esté trabajando. Otros principios del coaching pues también tienen que ver con la autoconciencia, ¿cierto? Que nosotros promovemos esa autoconciencia en nuestro estudiante, ¿cierto? Consiste en esa autoconciencia en saber lo que sucede en todo momento a nuestro alrededor, capacidad y seguridad en sí mismo, y pues también mejora la confianza y la responsabilidad. La autocreencia, que también tenemos que, digamos que promoverla en nuestro estudiante, esto lo que tiene que ver con el elogio personalizado y positivo, ¿cierto? Como resaltando los aspectos positivos del estudiante. La retroalimentación constructiva y positiva, que el estudiante logre creerse que es un buen estudiante, que es capaz, ¿cierto? Que puede mejorar ciertos aspectos. Obviamente tampoco tenemos que ser idealistas y decirle, no, es que tú eres lo máximo, pero sí decirle, mire, tú tienes altas capacidades, sin embargo, tienes que mejorar estas otras. Reflexión objetiva acerca de sus aprendizajes, identificando logros y aspectos por mejorar, los que le acaba de decir, y pues también dejarles a ellos algunas tareas. Entonces, si nosotros observamos que el estudiante tiene ciertas debilidades en algunos aspectos, pues dejarle tareas que le ayuden pues a mejorar ese tipo de debilidades. Responsabilidad y compromiso es la habilidad para responder, o sea, que el estudiante pues pueda responder a los ejercicios que nosotros proponemos, y la capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Entonces, esas también son principios del coaching educativo. Bueno, otros principios del coaching educativo ya para el establecimiento de una ruta plena, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer unas metas claras, ¿cierto? Definir esas metas que deben ser alcanzables, medibles, y que también deben ser temporales. No podemos hacer metas a largo plazo, bueno, vamos a hacer una meta a 3 años, a 5 años, sino metas a corto plazo, que el estudiante, la persona con la que estamos abordando, pueda ver esos resultados y se sienta motivado para continuar, ¿cierto? Entonces, por eso es un enfoque en resultados y crecimiento. Otro principio fundamental es la escucha activa y comunicación efectiva, ¿cierto? Entonces, debemos practicar esa escucha empática sin interrupciones, el uso de preguntas abiertas para fomentar la autorreflexión y la reflexión. El desarrollo de la autoconciencia, lo que veíamos hace un momento, entonces ayudar al coach, al estudiante, a identificar sus fortalezas y debilidades y áreas de mejora, es decir, ser consciente de todos esos aspectos buenos que tiene, pero también los que tiene por mejorar. Y fomentar desde ese mismo la autoevaluación y el aprendizaje autónomo. Entonces, como nuestra universidad pues maneja ese proceso, es importante poder fortalecerlo. Otro aspecto y principio del coaching tiene que ver con la retroalimentación constructiva. No solamente es decirle a la persona qué está bien, qué está mal, sino
hacerle ver que lo que nosotros les estamos proponiendo es aspectos de mejora, ¿cierto? No solamente que todo lo que hace está mal, sino cómo puede mejorar esos procesos que está haciendo que son débiles de pronto. Entonces, la retroalimentación tiene que ser positiva y orientada a la mejora, ¿cierto? Así digamos que lo que el estudiante haya hecho está muy mal, entonces al menos reconocer que lo hizo. Ah, bueno, me alegra que lo hayas podido hacer, sin embargo, es importante que puedas mejorar en estos y estos aspectos, ¿cierto? Entonces, hay que revisar ese balance entre el reconocimiento de los logros y las áreas que debe desarrollar o que debe mejorar. Entonces, retroalimentación constructiva es algo muy importante dentro del coaching y es un principio fundamental. La construcción de las relaciones de confianza, establecer un ambiente seguro y de confianza mutua, ¿cierto? Para fomentar la apertura y honestidad en la comunicación. Entonces nosotros tenemos que hacerle ver al estudiante que estamos dispuestos a escucharlo, que hay un ejercicio de confianza, que hay un ejercicio de confidencialidad, entonces es importante también allí. Orientación hacia el aprendizaje activo, entonces promover el aprendizaje mediante la experiencia y la práctica, desarrollar habilidades para resolver problemas de manera creativa, entonces como ayudarle al estudiante a que salga de la cuadrícula que siempre de pronto estamos en el sentido que siempre pensamos de la misma manera para resolver, sino que podamos hacerlo de manera diferente. La flexibilidad y adaptabilidad, pues adaptar el enfoque de coaching a las necesidades específicas del estudiante, ¿cierto? ¿Cuál es esa necesidad que tiene el estudiante? Y pues obviamente ser receptiva a los cambios y ajustes que puedan surgir en el momento. A veces estamos trabajando una cosa, eh, por ejemplo, gestión del tiempo, pero resulta que pasó algo con el estudiante que los obliga a reajustar las metas para trabajar otra cosa. Entonces, comprensión lectora, por ejemplo. Entonces, es algo importante que nosotros debemos hacer para tener esa flexibilidad y adaptabilidad de acuerdo, pues, digamos que a las necesidades que haya en el momento para el estudiante. Otro aspecto es la motivación y empoderamiento, entonces crear un entorno donde los estudiantes se sientan inspirados, fomentar la autonomía y la toma de decisiones informadas, que el estudiante se logre motivar con todo el desarrollo del ejercicio de coaching y pueda pues alcanzar su máximo potencial. Bien, entonces vamos a continuar con cuáles son esas competencias y habilidades que debe tener un coach educativo, ¿cierto? Entonces, debe tener unas competencias conductuales y unas competencias técnicas también, ¿cierto? Las competencias conductuales pues tienen que ver más con la persona, con la conducta de la persona, qué hace esa persona. Entonces, vemos que son la humildad, por ejemplo, la flexibilidad, seguridad, sí mismo, paciencia, comunicación asertiva es muy importante, consistencia, coherencia, convicción de lo que está haciendo, que esté seguro que lo que está haciendo es adecuado, la proactividad y la inteligencia emocional. Y pues las competencias técnicas, pues básicamente tienen que ver con la visión, ¿cierto? Que la persona sepa de lo que está hablando, sabiduría y pues obviamente la comunicación eficaz, que tiene que ver tanto como una competencia conductual como con una competencia técnica, ¿no? Tener esa escucha activa, ser empático, ¿cierto? Esas serían algunas de las competencias. Y ya como habilidades como tal que debe tener el coach, pues ya retomamos lo que es la escucha activa, la empatía, ¿cierto? Saberme colocar en los zapatos del otro, esa comunicación efectiva que fluya, que pueda el estudiante generar esa confianza, el docente generar esa confianza, tenga esa capacidad de motivación, capacidad de retroalimentar de forma positiva, capacidad de preguntar, eso es importantísimo. Hay una herramienta, un recurso que se llama Preguntas Poderosas, donde nosotros hacemos preguntas a los estudiantes vitales para poder lograr abordar todos los problemas que tenga el estudiante. Procesos de adaptabilidad y flexibilidad, que ya lo acabamos de ver. Capacidad para las metas, para ayudarle al estudiante a consolidar unas metas específicas. Gestión del tiempo, ayuda a la organización y la planificación del tiempo. Debe tener una habilidad de inteligencia emocional, ¿cierto? Porque siempre se va a encontrar con situaciones que no son fáciles de manejar y la inteligencia emocional nos ayuda pues como a esa gestión de emociones. Paciencia, resolución de conflictos, es súper importante que el coach pues sepa eh, resolver como ese tipo de conflictos que le puedan llegar al estudiante y lo pueda orientar hacia ello. Creatividad y pensamiento crítico, liderazgo inspirador y pues obviamente capacidad para fomentar la autonomía. Porque el hecho que el estudiante esté en un ejercicio de coaching no significa que
todo el tiempo lo va a necesitar. Nosotros tenemos que ayudar al estudiante a que genere procesos de autonomía propios para que el estudiante en un momento dado pueda salir, pues obviamente a hacer sus cosas solo y no siempre vaya a necesitar de un coach. Bien, estas son preguntas para que ustedes las tengan en cuenta. ¿Cuáles son los principios y valores que un coach educativo debe promover para ser efectivo? Entonces, se las dejo allí. Pueden responder si quieren con el código de QR, entonces pueden responder esa pregunta. ¿Cuáles son los principios y valores que un coach educativo debe promover para ser efectivo? Y la otra pregunta, ¿cuáles serían esos dilemas éticos comunes en el coach educativo? ¿Cuáles creen ustedes que podemos encontrar? Bien. Entonces, la ética del coaching educativo, recuerden la diferencia entre ética y valores. La ética tiene que ver con una normatividad específica dentro de cada profesión, dentro de la ley, ¿cierto? Entonces, decimos que la ética del coaching educativo, dentro del marco de la ley, ¿cierto? Dentro del marco legal de la profesión, como tal, tiene que ver con la confidencialidad, por ejemplo, en donde se fomenta un ambiente seguro, donde el estudiante se siente cómodo, comparte información personal sin temor a que se divulgue, ¿cierto? Esto es importante. Nosotros hagamos ver al estudiante que el espacio donde se encuentra es confidencial, que nadie va a tener acceso a esa información para que él se sienta seguro de compartir lo que necesite compartir con nosotros. El respeto por la autonomía, entonces obviamente facilita el desarrollo de la independencia y empoderamiento del estudiante, promoviendo que él en algún momento dado también ya tome sus decisiones de manera informada, pero solo y de manera autónoma. Responsabilidad y profesionalismo, entonces mantiene altos estándares de calidad y garantiza que obviamente el proceso de coaching sea beneficioso, no que dure un año y no se vean los resultados, sino que sea más bien al corto plazo se logren los resultados deseados. Transparencia, nosotros debemos evitar que de alguna manera el estudiante tenga o genere malos entendidos, ¿cierto?, entre ambas partes en cuanto al propósito de coaching. Entonces, ay, no, es que yo pensaba que usted me iba a hacer las tareas o que usted no, o sea, hay que ser muy claros con el estudiante cuál es el objetivo del coaching, de qué trata el coaching educativo, por qué ellos están allí y obviamente pues si aceptan o no el proceso, ¿no? Por eso es algo transparente, o sea, el estudiante tiene que estar informado de todo el proceso, el propósito del coaching para evitar ese tipo de malentendidos que puedan generarse. Evitar la manipulación, esto es algo muy importante y es promueve la integridad del proceso y asegura que pues el estudiante siga un desarrollo auténtico y centrado en sus propios objetivos y no en los objetivos de pronto del docente o en los objetivos del líder del programa. Le dijo, venga, ayúdeme con este estudiante para que haga esto o lo otro. No, es claro qué es lo que necesite el estudiante. ¿Listo? Y por último, competencia y desarrollo continuo. Entonces aquí vemos que el coaching va a garantizar la calidad del proceso adaptado a las necesidades cambiantes del estudiante y el entorno educativo. Entonces lo que ya habíamos hablado, si hay que hacer algún ajuste dentro del proceso en el rasgo de tiempo que ya hayamos establecido de pronto una ruta y nos toca cambiarla, hay que hacerlo. Entonces ahí porque de esa manera pues nos aseguramos que estamos previendo al estudiante lo que realmente necesita de acuerdo pues de pronto a algún cambio que puede surgir durante el proceso. Entonces, o alguna novedad que pueda surgir. Entonces, importantísimo es tener en cuenta esos procesos de ética. Recuerden, la ética tiene que ver con la normatividad, la legalidad vigente de acuerdo a la profesión, mientras que los valores ya es un ejercicio subjetivo que tiene que ver con la persona. Entonces los valores tienen que ver como lo que yo aprendí, ¿cierto? En mi formación, en mi experiencia personal, familiar. Entonces, es lo que yo soy como persona. Entonces, los valores del coaching educativo también son subjetivos, pero pues obviamente si no los tengo, tengo que irlos mejorando también, ¿no? Entonces está la integridad, el respeto, la empatía, la responsabilidad, la colaboración, la confianza, el compromiso, la justicia, la autenticidad y la orientación al crecimiento son algunos de los valores que se promueven desde el coaching educativo. Obviamente pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de la persona. Sin embargo, pues algunos básicos, obviamente, porque cuando trabajamos con personas es fundamental la integridad, el respeto y la empatía, porque en realidad, si nosotros no generamos eso en la otra persona, pues obviamente
no va a generar una confianza, no va a resultar el ejercicio de coaching. Entonces, es importante promover este tipo de valores en el coach que esté en ese proceso. Bueno, aquí hay algunas referencias bibliográficas que son las mismas que están en el aula para que ustedes las puedan revisar. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a continuar entonces ya con el ejercicio del paso 2, análisis del problema. Entonces, momento de evaluación es intermedio, el puntaje de la actividad es 175 puntos, la actividad inicial es hoy, jueves 26, y finaliza el 10 de octubre. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer dos aspectos, un individual, un colaborativo. El individual, pues básicamente es que ustedes lean los contenidos, los referentes bibliográficos de la unidad y van a indicar en el foro su problema seleccionado en el paso 1. Entonces, decir, yo estaba en el paso 1 el problema tal, yo estaba en tal problema. Y van a argumentar su importancia para ser analizado desde el coaching educativo. Entonces, ¿por qué les parece que ese problema es el que debe ser abordado? Finalmente, en la parte individual van a seleccionar un rol para el desarrollo del trabajo colaborativo y van a compartir esa elección del rol en el foro de discusión. Esta actividad es colaborativa y por lo tanto es importante que ustedes seleccionen el rol prontamente. Ahora, en la parte colaborativa, ¿qué van a hacer? Van a seleccionar como grupo una de las situaciones compartidas. Digamos que ya todos dijeron cuál era su problema. En la colaborativa van a escoger un solo problema, ¿listo? Y van a indicar en el foro, ojalá el rol de líder, cuál fue esa situación elegida, ¿listo? Cuando ya tengamos la situación elegida, cuando ya tengan como grupo la situación elegida, van a identificar las causas del problema por medio de una herramienta que puede ser diagrama, árbol de problema, diagrama de relaciones o espina de pescado. Van a escoger una sola esa herramienta y van a hacer, pues obviamente, el análisis de la situación bajo esa herramienta. Obviamente, si no saben utilizar algunas herramientas, pues deben indagar cómo se utiliza. Luego que ya tengamos ese análisis de causas por medio de la herramienta, entonces vamos a hacer el análisis de la situación desde el coaching que incluya la descripción del problema en detalle. Ustedes pueden ampliar el problema, de hecho, las causas que ya lo hicieron en el diagrama de árbol de problemas o en el de relaciones, bueno, en fin, cualquiera de esos, van a establecer cuáles serían las consecuencias y algunas alternativas de solución. Cuando ya lo hayan hecho, entonces van a socializar en el foro los avances de las actividades para, obviamente, poder ser realimentado de forma oportuna. ¿Listo? Ok, entonces vamos a revisar la guía de actividades sobre cómo vamos a abordar esta actividad. Entonces, aquí les voy a compartir la guía. Listo. Entonces, en la guía, ¿qué nos dice? Entonces, igual, el resultado de aprendizaje, reconocer las técnicas y herramientas del coaching educativo en la práctica docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje e individual, lo que ya hablamos, van a consultar los contenidos, identificar el problema, que ya cada uno colocó en el paso 1 y van a seleccionar un rol. Luego, como grupo, van a compartir, van a elegir una situación y van a identificar las causas por medio de alguna de las siguientes herramientas. Entonces, puede ser los 5 porqués, el diagrama de espina de pescado, el árbol del problema, el diagrama de Pareto o la diagrama de relaciones. ¿Listo? Luego que ya tengamos esta herramienta ya utilizada de acuerdo al problema, entonces vamos a hacer un análisis de la situación del coaching educativo a partir de esta tabla. Entonces, el problema identificado, las posibles causas con la herramienta, las posibles consecuencias y las soluciones propuestas. Vamos a diligenciar esta tabla. ¿Qué es lo que vamos a entregar de forma colaborativa? Entonces vamos a entregar una portada, ¿cierto? El problema seleccionado, la técnica para identificación de causas, entonces si fue el diagrama de relaciones o la espina de pescado, bueno, la técnica que hayan utilizado, la justificación de la técnica, o sea, ¿por qué escogí esta técnica y no otra? Entonces, no, porque la técnica de los 5 porqués en este caso en particular servía más por esas, o sea, una justificación sobre el uso de la técnica. La descripción del problema identificado, o sea, la tabla 2, unas conclusiones y una bibliografía. Debemos seguir instrucciones, por favor, al pie de la letra. No estamos pidiendo una introducción, estamos pidiendo
Objetivos, nada, vamos a limitarnos a lo que está pidiendo acá el documento, que son estos aspectos. Entonces, por favor, a veces más no es mejor, a veces es importante cumplir con lo que se nos está solicitando. Entonces, ¿qué van a hacer como grupo y como cada uno los aportes, cierto? Van a socializar en el foro los avances de las actividades y aportes al proceso colaborativo, tanto desde el rol como para el desarrollo de las actividades, ¿listo? Y bueno, aquí tenemos la rúbrica de evaluación, cómo lo vamos a evaluar. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en esta actividad? Tiene un puntaje de 175 puntos. Vamos a hacer una primer puntaje sobre la técnica, el uso de la técnica. Entonces, seleccionar una técnica para la identificación de causas del problema. Se evidencia una adecuada aplicación de la técnica, es decir, que desarrollaron la espina de pescado adecuadamente y justifican el uso de la misma acorde al problema que ustedes seleccionaron. Luego, el otro criterio es el análisis del problema y solución. Entonces, logran identificar el análisis del problema y alternativas de solución que son pertinentes y muestran una comprensión clara del problema y sus implicaciones. El análisis es crítico y reflexivo y se basa en argumentos sólidos, es decir, el diligenciamiento de la tabla. Y como grupo, entonces tenemos la colaboración y trabajo en equipo. Entonces, si realizaron aportes significativos para la discusión colaborativa y para la construcción, pues obviamente del documento como tal, y la participación la realizan de manera oportuna, lo que les decía, desde obviamente de la actividad como tal y desde el rol seleccionado. Y finalmente, unos puntos por la presentación del documento, cómo se especifica y es claro, coherente y bien estructurado, acorde a lo establecido. No pongamos cosas de más, no pongamos objetivos, no pongamos introducción, nada de eso está solicitando, solamente lo que estamos solicitando. ¿Listo? Importantísimo cumplir al pie de la letra. Para el desarrollo colaborativo, yo les sugiero que sean pues muy puntuales, ¿cierto? En lo que vayan a desarrollar y pues obviamente que logren concretar pues obviamente todos los procesos a tiempo. Les recomiendo, por ejemplo, que la persona que tenga el rol de alertas o el rol de líder comparta un cronograma para que puedan saber cuáles serían como esos aspectos a desarrollar allí. Bueno, entonces lo que ya les había mostrado, que es lo que van a entregar, un documento con todos los aspectos que acabamos de mencionar, que están en la guía, obviamente. Recuerden los lineamientos para el trabajo colaborativo, de acuerdo a la resolución rectoral del 2014, aquellos estudiantes que ingresen faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad, el docente no tendrá en cuenta estas participaciones para asignación de la calificación, el respeto del cumplimiento de aquellos estudiantes que sí lo han hecho. Estos trabajos son colaborativos, entonces las personas que ingresan cuando ya el trabajo prácticamente está hecho, pues obviamente no van a poder participar de ese proceso colaborativo y pues van a quedar por fuera. Entonces, si no hay una excusa válida, si no hay una fuerza mayor, no se van a tener en cuenta estos aportes a última hora y tampoco van a poder pertenecer a un grupo y tampoco se van a recibir actividades individuales, a menos que, como les digo, tengan una fuerza mayor demostrada. Entonces, importantísimo que ustedes puedan trabajar desde ahora. Por eso mismo tampoco se aplazó la web, sabiendo que pues están en el ejercicio de la VISAE como tal, un ejercicio grupal importante, para que ustedes pues tengan tiempo, uno, de revisar esta grabación, dos, puedan empezar con los aportes a tiempo, aprovechen este fin de semana para que inicien el proceso y pues obviamente no dejarse colgar del tiempo. Igual si ustedes tienen algunas dudas, inquietudes, me pueden comunicar por el Teams y con gusto se las resolveré. Algunas recomendaciones finales: leer de forma detallada la guía de actividades y rúbrica de evaluación, revise pues obviamente esta grabación de conferencia y el material de apoyo, consulte las fechas de inicio de cierre de la actividad, genere una alerta para que usted presente sus avances y aportes en el foro y pues obviamente poder recibir la realimentación acorde a los tiempos establecidos. Consulte pues obviamente a mí, al TIS, foro, correo para apoyarles en su proceso académico. Si tiene alguna duda, inquietud, pues me informe y presenten el consolidado de la actividad en formato Word acorde a lo establecido en el entorno de evaluación. Solamente una persona, que puede ser el rol de entregas o el líder, si de pronto no hay rol de entregas porque solamente aparecieron 4 de los 5, en fin, sería la persona que entregue en el entorno de evaluación el documento Word acorde a lo establecido, es decir, solamente con lo que se les pidió.
¿Listo? Porque sí se vio que en el paso 1 entregaron unos documentos larguísimos, pues que obviamente con cosas que no se habían pedido. Entonces, por favor, importante seguir instrucciones. ¿Listo? Bueno, las preguntas e inquietudes las esperaré en el correo, en el foro, en el Teams para saber si tienen alguna duda adicional. ¿Listo? La tareita que siempre les dejé, la vez pasada les había dejado la visión de futuro, qué se imagina dentro de 5 años, situación académica personal, cómo se imaginan esa situación académica personal y profesional. Las preguntas que les había dejado, que me hace feliz, que quiero hacer, ahora les quiero dejar estas. ¿Cómo está su situación? ¿Qué tan satisfechos se encuentra con sus resultados hasta ahora? ¿Cómo organiza su tiempo y planifica sus actividades? Así como nosotros vamos a ayudar a nuestros estudiantes a gestionarse, ¿cómo ustedes se están gestionando? O sea, si yo voy a apoyar a mis estudiantes como coach, yo también tengo que autoevaluar. Entonces, ¿cómo también organizan su tiempo? ¿Cómo planifican sus actividades? ¿Y cuáles son esas principales barreras o desafíos que ustedes sienten que están afectando su rendimiento? Entonces, les dejo esas preguntas de reflexión. Recuerden que lo que más hacemos nosotros como coach es preguntar. Siempre vamos a estar preguntando, preguntas poderosas. ¿Vale? Bueno, entonces ha sido grato acompañarlos. Espero que puedan revisar esta webconferencia muy corta, muy sucinta, pero pienso que sustanciosa para lo que vamos a realizar. ¿Listo? Estoy atenta por el correo, por el foro, por el Teams. Feliz tarde. Gracias.